Bueno, ¿Qué tal? Buenos días. Empieza la conexión. Bienvenidos a Manigua. Vamos a dar un par de minutos para ver quién más se conecta. Poco a poco van entrando. muy bien. Adelita, Boris, Juan Diego, Ramiro. Gracias por estar por aquí. Bienvenidos. Carolina, Andy. Bien, vamos a ver. Bien, empezamos bien. Estupendo. ¿De dónde vienen? ¿Podrían poner un poco de dónde viene cada quien? Les voy a saludar en el chat. Buenos días. Juan Diego está en Murcia porque es repetidor. Ya estuvo en la sesión de la economía del Donut. ¿Es Genial. así? Sí. O sea que Soy de luego ya Costa Rica, contactaremos Carolina. con él. Anda, mira, Carolina, Costa Rica. Muy bien. Genial. Toda la vida. Aquí estamos en Costa Rica también. Genial. Listo. Pues si quieres, vayamos Venga, pues empezando. empezamos. Bueno, lo primero es felicitaros el año. Feliz año a todos y bienvenido a este tercer episodio de la temporada primera de Manigua, donde sabéis, y si no os lo recuerdo, que nuestro concepto original es y será poner a la naturaleza en el medio de nuestros encuentros, de nuestras charlas, y donde pivotan las temáticas y los invitados que proponemos cada mes. Hace apenas unas horas acabamos de recibir una triste noticia por la que David no va a poder participar. Por lo tanto, su charla de Capital Natural se ha de posponer. Desde aquí pediros disculpas a la audiencia, pero sobre todo animar a David y a su familia por este inesperado y repentino evento que evidentemente le ha hecho imposible asistir hoy con nosotros, lamentándolo mucho porque tenía él sobre todo y nosotros una gran ilusión por participar. Lo hará más adelante cuando pase cuando podamos reajustarlo, y eso pues es lo primero que quería comentaros. Em, eh, Hemos tenido que reaccionar de una manera rápida y estratégica. Anulamos la convocatoria, buscamos a alguien que le sustituya, pero al final pues agradecer a Hugo que está hoy en Costa Rica. Él normalmente está en Bélgica. Agradecer su ofrecimiento de conversar y de encontrar de una manera rápida y repentina una temática y una presentación que sin duda pues, nos va a interesar, ¿no? Estas cosas con el directo ocurren. No son deseables y menos cuando el acontecimiento es triste y dramático de alguna manera, pero es lo que hay, ¿no? Sin más dilación, os presento a Hugo. Hugo Araujo es promotor junto conmigo de Manigua. Él es mexicano y afincado en Bélgica, aunque ahora mismo está disfrutando en Costa Rica, aunque parezca lo contrario, que yo estoy con este fondo, de la selva amazónica colombiana. Él es nada menos que Biomimicry Professional. Es seguramente la titulación académica más elitista, más elevada de lo que existe hoy día desde la academia en la formación de biomimesis en el prestigioso Biomimicry Institute en Montana, en Missoula, en Montana. Posee numerosas iniciativas entre por las que le han llevado, entre otras cosas, a estar en Costa Rica, y
Y yo creo que os voy a dejar con él, porque en definitiva él es el protagonista hoy. Como sabéis, él tendrá unos 15-20 minutos para contarnos lo que nos va a contar. Insisto, agradecerle por esta repentina e inesperada cambio. Y luego pues pasaremos a tener algunas preguntas y el micrófono hoy, dada la excepcionalidad, pues estará abierto para todos desde después de esos 15-20 minutos. Siento a aquellos que estabais esperando el tema de capital natural, pero insisto que las circunstancias han sido las que son y no podemos cambiarlas. Así que ese tema, por supuesto, quedará en la agenda para reajustarlo, no para el próximo mes, porque ya lo tenemos cerrado, pero en los siguientes episodios. Pues adelante, Hugo, gracias por estar ahí y el micrófono es tuyo. Manuel, primero que nada, te agradezco enormemente la introducción y también esta iniciativa que hemos hecho juntos. Nuestra intención es definitivamente darle una voz a la naturaleza, una voz humana, que es la que nosotros intentamos traer a la mesa, pero también dar un espacio al castellano, al español, donde el contenido que estamos creando alrededor del mundo, al menos en mi caso, tiene mucho que ver con inglés. Y sentíamos que había una necesidad importante, y siendo tú una de estas referencias, o sea, Manuel, para el auditorio que no lo ubica tanto, probablemente es uno de los puntos de referencia también de biomímesis en España. Tiene más de 10 años trabajando en el tema. Yo cuando empecé a conocer de biomimicry o biomímesis, de inmediato salió su nombre como referencia. Es uno de los iniciadores del movimiento a nivel global habla hispana y tiene un blog que se llama Nature Inspires. Y creo que pues yo me siento honrado, la verdad, de compartir este espacio contigo. Hay cosas en las que tenemos que adaptarnos y pues hay que tomarlo como una linda oportunidad. Pienso que todos estamos invirtiendo nuestro tiempo aquí y espero poderles dar algo que nos inspire, que nos haga entender que las cosas están pasando de una manera diferente y que tenemos posibilidades de hacerlo mejor, que creo que es de lo que se trata el día de hoy. Por mi lado, efectivamente soy Biomimicry Professional y voy a hacer una presentación de cómo, de qué se trata la biomímesis o biomimicry y de algunas de las iniciativas en las que he participado. Al día de hoy soy parte de la UCI, que veo que aquí hay invitados de la UCI en Costa Rica y me siento muy orgulloso. Acabo de desembarcar, aunque en verano estuve aquí también, y soy parte de la UCI y de Costa Rica Regenerativa, que es uno de los proyectos que tiene la UCI como el brazo de acción de la Universidad para la Cooperación Internacional. Entonces, para todos aquellos que son ticos, espero se sientan orgullosos de lo que van a ver aquí y espero poder representar a la institución correctamente. Bueno, voy a iniciar la presentación compartiendo la pantalla y llevando la presentación. La tenía escrita en inglés, aunque la voy a ir traduciendo al castellano. Entonces, yo me certifiqué en biomímesis en el 2011-2013 y a Manuel lo conocí en un congreso de biomimicry en el Amazonas y a partir de ahí fue que decidimos trabajar, colaborar. Hemos hecho varias colaboraciones a lo largo del tiempo y donde coincidimos es en el pensamiento biomímico o en el biomimicry thinking. ¿Y qué significa este biomimicry thinking? Cuando pensamos en biomimicry es innovación inspirada en la naturaleza, o sea, hacemos imitación de lo vivo y normalmente tenemos la imitación de un sistema, de una forma o de un proceso. ¿Y por qué le llamamos pensamiento biomímico, biomimicry thinking? Porque además de eso tenemos los pilares, los principios y una metodología, que eso es lo que te entrenan como biomimicry professional y es lo que me gustaría que además de saber que podemos inspirarnos de la naturaleza, puedan entender que los componentes distintivos de lo que hace un biomimicry professional. Si tienen preguntas, por favor, en el chat las podemos ir resolviendo. Y
podemos, Manuel, tú me interrumpes cuando sea necesario para que podamos darle respuesta si eres tan amable. Vamos a empezar entonces con cada uno de estos hexágonos, a explicarlos brevemente y vamos a ver la forma. Por ejemplo, cuando nosotros estamos buscando imitar una forma de la naturaleza, tenemos diferentes características y uno de los principios es que la forma se adapta a la función. Entonces nos preguntamos cuál es la función que tiene esa forma. Por ejemplo, hay un ejemplo muy conocido para nosotros que es el de la mariposa morfo. Y esta mariposa morfo, están viendo la pantalla, ¿verdad? La que emergió. Eh, Utiliza estos colores azules que vemos, tienen una nanoestructura que nos ayuda a ver colores, pero no son colores que ocupen tinta, son colores que tienen que ver con la reflexión de la luz. Entonces la nanoestructura el ala permite esta reflexión y la mayor parte de los colores azul en la naturaleza de los pájaros y de las mariposas tienen este tipo de características. Y la razón que entendemos es que es más óptimo poder generar colores a través de la estructura que el color por sí mismo, que es bastante caro en términos energéticos. También tenemos otro ejemplo como la piel del tiburón. Y la piel del tiburón reduce la fricción, por ejemplo, y permite que no se adhieran las bacterias en la piel. Entonces se utiliza también para, por ejemplo, vestidos de baño, trajes de baño, como diría yo, para que puedan andar más rápido. Fue muy famoso en el caso de las Olimpiadas de Australia hace ya algunos años. Esto es la parte más, más evidente de biomimicry. Después tenemos los procesos. Por ejemplo, las abejas tienen, cuando regresan de su exploración, es que no encuentro el puntero del mouse. Las abejas cuando regresan de su exploración tienen una danza y esa danza determina si ese lugar es un lugar que es atractivo o no. De acuerdo a la intensidad y al tipo de danza que hacen, empiezan a bailar y con eso definen si quieren llegar a eso, ¿no? Todos estos ejemplos los estoy tomando de Ask Nature, que es nuestra fuente biológica de estrategias, que está hecho por el Biomimicry Institute. No voy a poner todo el video, pero sí podemos ver que dentro de este proceso de baile hay un patrón que se sigue, que es con el que se comunican y dicen, ok, vamos, y si convencen a otra, entonces la otra va y busca, regresa y baila, y así hasta que el baile se hace como más colectivo, dando las coordenadas exactas de dónde está el lugar que se está buscando. Hay procesos democráticos como el de votación en los macacos, que todos voltean para un lugar y a partir de eso, o sea, de uno en uno, y si logran la mayoría, entonces van hacia allá. Uno de los procesos que más me encanta es el de bioluminiscencia, y es el cómo crear luz a través de una densidad de población de bacterias, donde hay ciertos agitadores, y esos agitadores hacen que casi de manera instantánea se pueda generar luz en un organismo de un calamar. Bueno, también tenemos la parte de sistemas. Sistemas, pues, son, por ejemplo, el ojo humano tiene un sistema para procesar información. La micorriza, que es la parte del micelio, distribuye los nutrientes en el suelo. Ese es otro tipo de sistema. Si quieren, vemos el de no, es que no son champiñones, pero son como toda la parte fungi que existe detrás. Entonces distribuyen los nutrientes a través de la forma y son cosas que no vemos, pero toda esta red funciona como un sistema de distribución de nutrientes alrededor del ecosistema. Por eso es tan importante que mantengamos un suelo sano. Cada vez que cortamos este tipo de venas, dendritas que existen, y una red neuronal sería otro tipo de sistema, por ejemplo. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte del método. En el método, que ya no solo es observar la biología, sino cómo lo vamos a hacer,
tenemos una metodología donde primero analizamos las posibilidades, después descubrimos y creamos y evaluamos. Todo esto está basado en una taxonomía, biológica. Por ejemplo, si lo que queremos es, la voy a cargar aquí. 7vortex es una de las plataformas que creé también, que diseñé. Y aquí vamos a ver la taxonomía. Entonces, esta taxonomía es de B3.8 y así es como la presentan normalmente. Yo la presento de esta manera. Por ejemplo, si buscamos el cómo se procesa información en la naturaleza, podemos ver que hay diferentes funciones. Por ejemplo, procesar información tiene que ver con hacer como un proceso de computación, procesar señales, navegar sentir las señales o las señales medioambientales. No sé, tal vez me interesaría esto de las señales. ¿Cuáles son ese tipo de señales? Por ejemplo, dolor, temperatura, sonido, químicos, movimiento. Cada uno tenemos un tipo de señales que hacen que estemos mejor adaptados y que podamos sobrevivir. Entonces, aquí podemos ver uno de estos y esto es lo que nos sirve para entender cuál es la función de lo que queremos lograr. Y esa es la pregunta fundamental en la que nos basamos en biomímesis. ¿Cómo le hace la naturaleza para resolver uno de los problemas que yo tengo al día de hoy? Si mi problema es de comunicación, me puedo inspirar en cómo hace la naturaleza para comunicarse, para emitir y recibir estas señales y a partir de ello investigamos los organismos pertinentes. También tenemos los principios. Los principios son 6 principales, como ser eficiente en recursos y materiales, adaptarse a condiciones cambiantes, integrar desarrollo con crecimiento. Por ejemplo, en la naturaleza no solo hay un crecimiento exponencial como tal, eso puede ser demasiado riesgoso. Se integra el desarrollo con crecimiento y lo podemos entender, por ejemplo, en la duna costera, en la playa, normalmente no hay organismos que sean tan altos más que las palmeras. Y es porque hay demasiado viento. Entonces, si te pasas de la altura que puedes mantener con ese viento, corres el riesgo de que te arranque el viento del suelo y con eso no puedas sobrevivir. Obviamente estos procesos han tomado miles y millones de años en establecerse y vemos que hay patrones en la naturaleza y esos son el tipo de patrones que propone el Biomimicry Institute y B3.8, que son los principios de vida de biomímesis. A su vez, nosotros como Biomimicry Professionals no trabajamos con, por ejemplo, industrias como la industria de la guerra e intentamos no estar presentes en ninguna iniciativa que cree condiciones para la muerte, sino al contrario. Estamos formados éticamente para mantener esta idea de crear condiciones que conduzcan a más vida, de emular la biología, es decir, nuestra base científica no solo es las analogías, sino nos encargamos de entender los procesos científicos que hay detrás para poderlos emular correctamente. Y algo muy importante es lo hacemos desde la reconexión, es decir, no solo estamos en un laboratorio, sino también partimos a lugares como Costa Rica, por ejemplo, es un punto de reconexión vital. Y si en Costa Rica lo hacemos con la ética correcta y emulamos la ciencia de la manera correcta, entonces lo podemos lograr. ¿Cómo empecé el estudio de biomímesis en 2011? Pues en proyectos comunitarios donde empecé a recopilar información y con estos mismos principios, donde fuimos entendiendo que pues había diferentes formas de trabajar con el ecosistema y de respetar lo local y de recolectar ciencia. Entonces, cada una de estas actividades se fueron haciendo en trabajo comunitario y esa es la manera en la que pudimos reconectar, emular y hacer un trabajo ético en un proyecto comunitario, por ejemplo. Y para subrayar, es importante que nuestro objetivo común es crear condiciones que conduzcan a más vida. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o comentario, si quieren que nos Sí, detengamos un Hugo, segundo. Ramiro Fonseca nos pregunta si podías profundizar, aclarar un poquito el concepto muchas veces que emerge, ¿no? El desarrollo con crecimiento.
porque es verdad que esa parte los economistas lo ven de una manera, los biólogos lo vemos de otra. ¿Cómo se ve desde la biomimesis tras tu experiencia y tus conocimientos? ¿Cómo Sí, y podríamos aclararlo? bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que biomimesis es un trabajo multidisciplinario y que nosotros nos basamos en la biología. Aquí el biólogo eres tú y no me gustaría como quitarte esa voz que realmente es la informada y voy a intentar hacerlo desde mi humilde perspectiva. Por ejemplo, la ceiba que tienes atrás, cuando empieza a crecer, tiene un tronco que está lleno de espinas y es porque si en ese momento el tronco cuando está creciendo, primero es una semilla y después es un pequeño tronco y tiene esas espinas porque corre riesgo de que se lo coman. Y para que no se lo coman, entonces despliega como esta estrategia de protección. Pero cuando su tronco es demasiado grande, ya no hay el riesgo de que se lo coman de la misma manera. Entonces ya no es necesario que invierta su energía en las espinas porque ya tiene la fortaleza suficiente. Esto es integrar desarrollo con crecimiento desde el medio ambiente en el que existen. En negocios nos enseñan a maximizar y maximizar tiene toda esta característica de que vas hasta el fin de los recursos disponibles. Cuando lo que vemos en ecosistemas en buena salud es que se mantiene un balance dinámico, como lo entiendo yo, y que tienes que utilizar de manera óptima, es decir, pasamos de maximización a optimización, y esto es lo que nos ayuda a poder integrarnos mejor con el contexto. En términos de negocios, como yo lo entiendo, por ejemplo, haciendo 7 Vortex, a mí me hubiera gustado ser directamente gigante, pero lo que entendí con Biomimicry es que necesitaba vivir procesos que me permitieran en mi experiencia personal, en la experiencia de negocios y en las pruebas, iteraciones tecnológicas, ser mucho más contundente y en pequeños experimentos es como vas logrando que esto suceda. Cuando no haces estos experimentos y no sabes de lo que estás hablando, entonces tienes mucho más riesgo de fracasar. Es decir, es tentador en la playa hacer un árbol porque te vas hasta arriba y no tienes competencia en la duna costera. Pero si no tienes las características de la palma, de la mata de coco, como decía en el Cuyo, va a ser muy difícil que puedas sobrevivir porque el viento te va a arrancar y tu estabilidad comprende también de las raíces, cómo están conectadas en la arena, que es un medio no tan fácil para mantenerse fijo en el piso. No sé si tú tengas algún comentario adicional, Manuel, sobre esto. Esto podemos estar hablando mucho tiempo porque es un tema muy crucial, ¿no? Pero has explicado muy bien un elemento muy biológico y a la vez empresarial, ¿no? Perdonar que esté con esta luz, pero está anocheciendo en Madrid y si pongo esta luz parece que estoy haciendo un concierto, o sea que no es que tenga una intención de crear aquí una atmósfera lúgubre, ¿no? Sino que es la luz ambiental que lo Se te impone, ve ¿no? muy bien, se te ve muy bien, Manuel. Tenemos un lastre en nuestra economía que se fundamenta en el crecimiento. Si no hay crecimiento, si no hay más ventas, si no hay más clientes, si no hay más expansión, la economía se colapsa. Lo hemos visto como un ser microscópico, un virus, en apenas unos meses colapsó la economía mundial, ¿no? Y ese crecimiento a la vez nos está diciendo que es un modelo frágil, que no es un modelo sólido para mantener una economía global, sana, próspera, ¿no? La economía en la naturaleza funciona igual. Lo que pasa es que lo hace al revés. En la naturaleza los materiales son caros de conseguir. Te juegas la vida, te expones, hay que adaptarse a los ciclos naturales, la energía solar, los materiales y en la economía humana son baratos. En cambio, el diseño en la naturaleza es muy barato y en cambio en la economía humana es lo que le da valor, es muy caro. Por lo tanto, ahí tenemos una lección que aprender, ¿no? La naturaleza no destina, ponía el ejemplo Hugo de la ceiba, puede ser una secuoya, puede ser cualquier estructura de la naturaleza vegetal, no destina mucho
crecimiento en una época en la que no lo necesita. Una semilla de apenas del tamaño de un grano de arroz es capaz de generar un árbol de más de 70 metros, ¿no? De altura. La naturaleza en esos momentos iniciales, ante la incertidumbre si va a prosperar o no, destina poca energía, mientras que en un momento determinado acelera el desarrollo para que el crecimiento sea rápido, ¿no? Por lo tanto, se combina de una manera. Aquí los políticos en los países ricos, y seguramente en los de vías de desarrollo también, se les llena la boca al decir que vamos a generar un gran crecimiento y desarrollo, ¿no? Cuando hacen autopistas o generan una zona con urbanizaciones, pero no lo dotan de desarrollo, no lo dotan de buenas estructuras de transporte público, no los dotan de hospitales, no los dotan de servicios básicos, ¿no? Muchas veces vemos fantásticas autopistas en estas ciudades, en las que en Madrid también lo vemos, y debajo de estos puentes vemos chabolas. Vemos infraviviendas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una combinación, como decía antes, ¿no? El crecimiento es una cosa para la economía y en la naturaleza, en la biología, es otra, ¿no? No sé si, Ramiro, lo hemos aclarado, pero si no, Ramiro pregunta si hay algunos en la autores época, que están fenomenal, muy bien. siguiendo este tipo de principios. Bueno, yo soy parte de la segunda generación de Biomimicry Professionals, Ramiro, y lo que yo me di cuenta es que si bien hay autores en teoría, como Janine Benyus y Dana Baumeister también, hay muy pocos que realmente están siguiendo estos principios de la, sí, los life principles, los principios de vida, para llevarlo a cabo. Ese es el trabajo que tenemos y esa es la misión que tenemos como Biomimicry Professionals, de poder socializar estos principios para que la mayor parte de los diseños que están pasando sean en armonía, porque lo que menciona Manuel es muy importante. La economía hoy está pensada como si la naturaleza no existiera. Solo es beneficio humano y es como jugar a fantasía de economía, porque la realidad nos lleva a que sí estamos rodeados de un contexto natural y que aunque nosotros hagamos un berrinche y digamos, no quiero las reglas que existen alrededor de nosotros son de naturaleza. Entonces, estamos en un proceso de adaptación y estamos abriendo terreno. Biomimicry 3.8 es uno de los que sí. Y, por ejemplo, hay otros principios como el de economía regenerativa, que es de John Fullerton, y también tenemos ProSocial, que están haciendo, ProSocial se llama Principios Evolutivos para Organizaciones Sociales. Entonces hay algunas teorías diferentes y obviamente lo que teníamos hoy era el capital natural, que se acercan un poco desde el punto de vista de negocios y hay diferentes tipos de concepciones de capitales. Hasta aquí También estamos bien, Ramiro. déjame, Hugo, comentar que es verdad, yo veo que está habiendo una transición muy lenta, pero está habiendo una transición, ¿no? Hace un mes, al invitar a Carlota Sanz, de líder en Europa y seguramente en el mundo, ¿no? Sobre los movimientos de las economías del donut, la economía del donut ponen los límites planetarios utilizando la lente de la biomimesis, ¿no? Cómo puede la naturaleza mejorar las condiciones de vida en aquellos territorios donde ya lo hace de una manera natural, valga la redundancia, la naturaleza, ¿no? Esos modelos de economía regenerativa, el capitalismo consciente, está empezando a haber una serie de voces muy importantes, muy interesantes, y de hecho nos obliga a algunos profesionales como yo mismo a atreverte a dar clases en universidades de economía. Porque la naturaleza al final se comporta, como muy bien decía Hugo antes, ¿no? Como un modelo a emular, una medida en cuanto a los estándares de sostenibilidad y regeneración, y por supuesto un mentor, ¿no? Porque lleva muchísimo más tiempo que nosotros generando una economía, ¿no? Y un bosque, una playa, un arrecife de coral es una economía en estado puro. Lo que nos falta es la imaginación, el arte de entender esas analogías, ¿no? Y la presentación que está haciendo Hugo ahora y que siga, por favor, nos ayuda, porque al final a través del arte se entienden muchos conceptos que muchas veces la ciencia no somos capaces de transmitir.
Correcto. Y la siguiente pregunta es de Adelita. ¿Cómo podría aplicar estos conceptos de biomimicry a la innovación en emprendimientos, sobre todo de tipo digital? Y creo que eso abre el panorama a lo que quiero explicar. Yo considero, cuando vi me tocaba abrir ese espacio, biomimicry está desde la naturaleza tratando de vincular hacia la economía. Y yo pensé que en la parte digital, la biología cada vez tiene más digitalización. Mi primer estudio fue hacia redes neuronales y a entender cómo funcionaban las redes neuronales. En ese entonces, 2011, no encontré más que un caso de estudio en una universidad alemana y resulta que eso se convirtió en inteligencia artificial. La inteligencia artificial imita el funcionamiento de las redes neuronales para conectar la información. Entra una idea, hay un proceso y ese proceso te genera otra idea, como lo del ojo, así. Entonces, vamos a hablar de eso un poco más a profundidad. Para hacer eso, empecé una compañía que se llama 7 Vortex, donde creemos en el potencial positivo de la humanidad. Sabemos que hoy estamos aquí, que tenemos este gran reto enfrente. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar nuestro nicho ecológico? Y lo que está funcionando al día de hoy para todos nosotros, la sustentabilidad o la sostenibilidad, que todavía no nos ponemos de acuerdo en cuál es el término, ya se movió a regeneración. Regeneración nos ayuda a entender un vector mucho más positivo. Mi trabajo, y lo voy a mencionar más adelante, es cómo construir esta membrana digital regenerativa para la información y el conocimiento. Entonces venimos de una idea de degeneración donde contaminar, extraer y competir, maximizar, es lo que nos está llevando al punto más alto de la curva en este colapso. Y seguimos yendo como si fuéramos estas ratas que todas se avientan al precipicio sin preguntarse por qué. Entonces creemos que a través de la innovación, que puede ser biomimicry u otro tipo de herramientas, pero sobre todo a través de la colaboración, de la optimización y de entender que vivimos en bioregiones que tienen cuencas de agua, podemos ir bajando la curva y a esto le llamamos la transformación de la complejidad. Mi pregunta antes de decir es digital o no es cómo podríamos tomar mejores decisiones y decisiones que estuvieran alineadas con la vida. Entonces ahí es donde pensé en que deberíamos de producir una membrana digital regenerativa cuyas funciones es la de protección, transporte y comunicación. A partir de eso fue que empezamos a hacer todo y yo estoy metido en esta idea de gestión de la complejidad en tiempo real, donde, por ejemplo, la gobernanza hoy funciona de arriba hacia abajo y tenemos una posibilidad de voto con democracia. Pero ¿qué pasaría si conectamos como conecta la naturaleza, que son procesos bidireccionales, donde inician de abajo hacia arriba y una vez que tienes un ecosistema sano, empieza a haber este flujo en ambos lados. Son tan importantes los depredadores como lo son los generadores de suelo. Todos intercambiamos energía, pero también debemos de entender que hay una parte cuantitativa y hay otra parte cualitativa, donde es una percepción. Entonces, el reto es cómo le damos a todo esto. Lo que yo hice fue enfocarme en las formas. Por ejemplo, voy a hablar de estas 4 formas y la idea es cómo tomar decisiones óptimas que estén alineadas con la vida. La primera forma se trata de una colmena y esta colmena nos está ayudando a tener una voz fractal que nos puede llevar a una herramienta digital que es súper interesante. En esta la acabamos de lanzar para la COP26 y la hicimos en alianza con la UCI y con Ubiquity University. Y tenemos este perfil hexagonal que finalmente es una de las formas de geometría sagrada para que ayuda a que la información se pueda distribuir mejor. En cada uno de esos todo el mundo puede entrar y pueden hacer su parte aquí en regenerative.be, es este el sitio. Y todo esto fue diseñado a través de los principios de biomímesis, o sea, que sea eficiente en recursos, que evolucione para sobrevivir y cada uno de estos principios de diseño los hemos implementado en herramientas digitales. Le damos perspectivas diferentes, entonces aquí podemos llenar lo que nosotros pensamos dentro de esta, digamos, encuesta rápida. Yo, por ejemplo, aquí digo, yo me siento más como un Phoenix y después puedo ver aquí
cómo se forma una especie de red alrededor de mi persona, donde yo defino cuáles son las redes donde participo y también puedo ver los retos a los que me enfoco y como les explicaba en el organismo, por ejemplo, yo soy un Phoenix y me gustaría ver quién más está ahí. Esto es parecido a como hace el micelio, donde van abriendo camino conforme a las oportunidades y a partir de ahí se van redistribuyendo recursos. Por supuesto, esta es una versión relativamente primitiva. La idea es seguir avanzando en la emulación a través del fondeo de estas iniciativas para que tengamos cada vez funciones que vayan emulando mejor el cómo existen. Aquí también podemos ver cómo cada uno de las personas tiene un país donde se declara en acción y también estamos informando en rojo los gases, que esto es parte del código rojo que tenemos como humanidad declarado por la ONU, ¿cierto? Entonces, estos gases vienen de fuentes de tiempo real de clima, como Copérnicus, y a partir de ahí podemos visualizar. Por ejemplo, podemos ver quién está aquí, quién está acá, y tener su mail. Y con esto intentamos hacer parches de regeneración. O sea, lo que aprendí de la regeneración es que funciona en parches. A veces dejas una esquina que está húmeda y empieza a crecer vida en ese parche. No es un término que estemos acostumbrados en negocios o en social, hablamos más de tribus, pero cuando entendí que los parches eran la parte biológica, dije, es que esto es lo que necesitamos, cómo crear parches de micelio, cómo crear parches de regeneración. Esta es una de las herramientas que creamos. Otra herramienta es el Knowledge Ecosystem, que esa fue la primera, la estoy diseñando desde 2011, cuando estudié Biomimicry, y en esa estamos hablando de cómo conectar el conocimiento como un ecosistema. Entonces, aquí tenemos todo este tipo de ecosistemas que alguien más ha puesto, donde este conocimiento está conectado de una manera ecosistémica. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿En qué nos enfocamos para hacer eso? Fue en los intercambios de energía. Entonces voy a poner aquí exchanges y mi especialidad es estudiar el ecosistema como sistema para saber cuáles eran los patrones que nos podían ayudar. Lo que descubrí, que los biólogos abrieron su caja de Pandora conmigo, aunque resulta que esto es biología de bachillerato, es que hay intercambios de energía. Entonces, estos intercambios de energía nos llevan a que, por ejemplo, la competencia o la competición tiene un menos menos. Y eso para mí cambió la jugada, porque siempre aprendí negocios como una manera de competir, y el negocio es la guerra, pero la guerra nos lleva a que ambos perdamos. O sea, incluida la colonización, cualquier tipo de guerra se lleva solo a extraer. Entonces, me parecía absurdo, pero cuando descubrí que en la cooperación generamos alianzas ganar-ganar, dije, ese es el tipo de negocios que tenemos que tener. ¿Cómo puedo hacer un sistema que nos permita mapear los ecosistemas? Y eso es lo que hace 7 Vortex. Entonces, por ejemplo, tú tienes a la humanidad aquí y al planeta acá, y esta relación. Aquí podemos cambiar. La humanidad está extrayendo el valor del planeta, mientras el planeta hasta el momento parece que lo está perdiendo. Esta es nuestra relación actual con el planeta. Nos gustaría cambiarla a una relación positiva y aquí podemos argumentar con un vínculo, con una imagen, y esto sería más el foco de la regeneración. ¿Cómo como humanidad nos entendemos como un organismo más dentro del planeta? Y encontramos nuestro nicho que está fundamentado hacia agregar valor al sistema. No sé si hasta ahí, Adelita, tienes alguna duda o quisieras preguntar algo más. Ahora, otra forma de cómo lo implementamos digitalmente es entender el progreso. El progreso una de las formas de contar historias que yo aprendí se llama dendrocronología. Y la dendrocronología tiene que ver con los anillos de los árboles. Los negocios casi siempre se enfocan en una foto de cómo está el presente, pero es muy importante, y eso lo aprendemos de los árboles, si quieres leer sus anillos, saber cómo fue el contexto, y ese contexto nos ayuda a entender lo que pasó. Si hubo un incendio, si hubo un huracán, se mueve más el anillo de un lado al otro, cambia el grosor, hubo época de sequía, y con eso estamos evaluando el impacto. Este impacto, por ejemplo, lo estamos aplicando en Costa Rica Regenerativa. Voy a abrir aquí.
Y ese es el proyecto en el que aquí estoy participando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una forma de evaluación y en esta forma de evaluación los asesores técnicos en los huertos regenerativos están teniendo un gradiente con preguntas específicas, por ejemplo, los policultivos. ¿Qué se considera un policultivo? Un monocultivo casi, hasta un policultivo de 100 variedades. Entonces yo puedo escoger uno de los puntos y esto me lleva a una visualización en anillos de los datos. Entonces esta visualización es la que, bueno, en este caso es el de prueba. Tengo los datos acá, ya lo sabría, porque la herramienta la utilizan los técnicos en terreno. Entonces ya es una herramienta de uso real en la que no quiero meter datos sin tenerlos, pero les voy a dar las visualizaciones que se arrojan de ahí. Entonces, por ejemplo, en el mes de noviembre sacamos estos anillos para evaluar el impacto. Este sería enero, febrero, marzo, va de adentro hacia afuera, es un tiempo radial. Y aquí podemos ver que el compost generado ha tenido picos positivos y luego pasa a algo, se pierde el compost y luego vuelves a empezar. Innovación regenerativa, ha habido picos a favor y cada una de estas etapas nos indica una transformación en el tiempo. Si hoy queremos entender cómo sucede la transformación, esta es una herramienta súper interesante que se puede alimentar de bases de datos, de información satelital, y nos da, por ejemplo, la perspectiva de 4 huertos regenerativos, donde cada uno tiene características diferentes y aún así las podemos evaluar bajo algunas variables en las que coinciden. Esto lo he aplicado durante más de 10 años y está también transformando la forma en la que entendemos la evaluación de impacto. Ahora el siguiente es el metabolismo terrestre y con este termino. Y ahí me gustaría inspirarlos un poco hacia el tema de regeneración. ¿Qué es lo que yo estoy viendo desde la parte digital al día de hoy? Entonces, si yo pongo aquí metabolic.earth, cualquiera puede entrar ahí. Siempre hemos hablado de la teoría de Gaia, pero es difícil entenderlo porque parece como algo muy espiritual, como algo en lo que creemos, pero que no sabemos dar los argumentos científicos necesarios. ¿Qué pasa si podemos conectar diferentes bases de datos? A ver, creo que hay por ahí alguna pregunta. Ok, listo, Adelita, gracias. Entonces, los mapas que se hacen ahí, los estamos en 7 Vortex, se vienen aquí, se pueden ver algunos contenidos. Y como también, tanto Manuel como yo somos artistas, entonces por eso creemos que el arte nos arroja esta posibilidad de imaginar las cosas desde una perspectiva diferente. Y con biomímica y la ciencia, pues hacemos como jalamos el mundo donde está hoy y lo intentamos llevar al siguiente canal. Entonces, si podemos ver, mi teoría es, si podemos cambiar nuestra perspectiva como humanidad hacia entender que estamos en un planeta vivo, podríamos actuar de manera diferente. ¿Cómo funciona? Aquí está el Ecuador y si vemos el Ecuador, si seguimos la línea del Ecuador, vemos que hay este verde, cambiamos técnicamente los colores para que se viera la humedad. Lo que estamos viendo ahora, a diferencia del otro que veíamos los gases, aquí estamos viendo agua, las venas de agua del planeta y la humedad. Voy a poner un poco más de contraste para que lo puedan apreciar mejor. Y ahí es donde cuenta el tema de comunicación. Ahora van a ver por qué. Entonces, si yo sigo esta línea, me di cuenta que en realidad nuestro mundo, lo que globalmente llamamos el Global South o el Sur Global, en realidad es el centro del planeta. Y aquí es donde sucede la mega biodiversidad. Si cada organismo es una fuente de conocimiento, países como Costa Rica, México, Colombia, la Amazonía, en África, en Asia, siguiendo la línea del Ecuador, vemos que generan también humedad, tales como los polos. En estos lugares, que es donde hemos hecho agricultura extensiva, ya no tenemos las venas de agua existentes, probablemente como existían en tiempo atrás. Y eso es relevante porque estas venas de agua pues son las que finalmente generan las condiciones de vida. Si le quito a este metabolismo, o sea, me imagino el metabolismo como función es regular. En la Tierra la temperatura se regula como se regula en nuestro cuerpo. Y nosotros, si aumentamos 2 grados de 36,5, 37, pasamos a 39,
estamos en riesgo de muerte, sino es que ya estaríamos por morir. Y lo mismo cuando vas hacia abajo. Por eso me parece espectacular que en ciencia digamos que 2 grados no pasa mucho. En términos de cosecha de café, 2 grados significa que tienes que cosechar el café, sembrar el café en otro lugar completamente diferente en altura. Lo mismo para los anfibios y las ranas que están en Costa Rica. Si cambias la temperatura, tendrían que adaptarse en un solo ciclo de vida a vivir en una altura diferente. Eso es lo que corremos el riesgo con el calentamiento global. Entonces, si voy a quitar la humedad y voy a dejar el agua, y con esta perspectiva vemos que el mundo, más que divisiones políticas, tiene bioregiones que las propone One Earth, aquí está la fuente, y las venas planetarias. Entonces, creo que si lo admiramos como un organismo vivo con cualidades metabólicas, podríamos en conjunto, gracias a la ciencia, encontrar la información que nos deje entender el sistema. Como entendí el ecosistema, pues ahora necesitamos entender el sistema global. En este sistema global, lo que estoy haciendo, debido a mi trabajo, estoy conectado con muchas redes y, por ejemplo, el GRC, que es lo que vieron en el otro planeta, aquí está mapeado. Ubiquity, que es una de las universidades aliadas, tiene aquí sus integrantes. Si me voy a la economía de la dona, tenemos el Donut Action Lab, mapeado también. Entonces, estamos cometiendo esos errores que pasan en los gobiernos y en los negocios, que es que las cosas funcionan de manera aislada, pero ¿qué pasaría si empezamos a juntar todas estas iniciativas como el Biomimicry Global Networks y empezamos a entendernos como un todo donde nuestro objetivo es regenerar la Tierra? Y, y esto en términos de negocio pues se llama el mercado objetivo. Nuestro mercado objetivo es empoderar a todas estas personas e instituciones que están trabajando en cada uno de estos lugares para que tengan mejores herramientas a través de la biomimesis o de biomimicry y que puedan crear condiciones que nos lleven a más vida. Si no me equivoco, aquí en Ubiquity, en Costa Rica, vemos la UCI. Aquí está. Entonces, este es la UCI y es la organización a la que pertenezco al día de hoy. Bueno, pues regresamos entonces a la presentación y a los 10-15 minutos de preguntas y respuestas vamos a abrir los micrófonos, los voy a invitar a ser panelistas, pero mi idea es que a través de estas herramientas podamos tomar mejores decisiones que estén alineadas con la vida. Y todo esto fue generado con el diseño de Biomimesis. Fantástico, Hugo, muchas gracias. Creo que los presentes no os puede dejar indiferentes, ¿no? Esta herramienta tan interesante, también diseñada y también estructurada para no solamente trabajar la complejidad desde una visión sistémica, sino también para generar comunidad, porque es uno de los pilares que muchas veces se ignora en la biomimesis, pero también en la regeneración. Qué importante es generar comunidad para desarrollar, para avanzar, para ser más fuertes, ¿no? Ante muchas veces la falta de visión, la miopía que tienen las instituciones, sobre todo las que nos gobiernan, ¿no? Es fundamental. Tenemos entre nosotros una experta en comunicación y estas Navidades estuvimos hablando de cómo la naturaleza, cómo la biomimesis podía digamos, inspirar su trabajo y como muy bien ha dicho Hugo y en muchas publicaciones lo que pasa es que hay que investigar y trabajar, ¿no? En ello, pues la naturaleza es pura comunicación, ¿no? Y lo que pasa es que nos falta ese lenguaje, esa visión analógica de poder llevárnosla a nuestro propio terreno, ¿no? Estas charlas que nos ha hablado Hugo y en las que está centrada la filosofía de Manigua es precisamente eso, ¿no? Sacarnos de la ignorancia ecológica y biológica que tenemos y llevárnosla a cualquier terreno. El conocimiento de la naturaleza hoy es fundamental. Estamos en el siglo del diseño biomimético, bioinspirado. La biomimesis ya es operativa en más de 40 sectores productivos a nivel mundial y es el siglo de los materiales.
es el siglo de los biomateriales. Aquí desde la Unión Europea, a través del nuevo Pacto Verde, el Green New Deal, es una de las misiones, ¿no? La productividad radical, ¿no? Cómo la naturaleza en la que el residuo no existe, el mal llamado residuo es un recurso y la naturaleza es experta en regenerarlo para volver otra vez a incluirlo en el sistema, a través de la economía circular, del diseño circular, de la circularidad, pues está empezando a utilizarlo cuando la naturaleza lleva ya pues unos cuantos millones de años utilizando. Por lo tanto, eso es un guiño, eso es una manera también de ver que las cosas están cambiando, ¿no? De alguna manera. Y desde aquí creo que el abrazar la economía, el tema de hoy era capital natural. Hay muchos detractores porque piensan que el capital natural, el abordaje es ponerle precio a la naturaleza y es un error de concepto. Quizá porque el famoso artículo de Robert Constanza en la revista Nature se publicó en inglés el término pricing, ¿no? Cuando lo que se subyacía detrás de todo este artículo, que es uno de los grandes referentes de las bioeconomías, era precisamente valorizar, que es muy distinto que ponerle precio, ¿no? El capital natural lo que hace es ponerle valor entre otras cosas, a los servicios ecosistémicos de los que no tenemos sustituto, de los que no tenemos, de los que son, digamos, gratuitos, y encima nos proporciona un abordaje a nivel global, ¿no? Sí. Tenemos tiempo para la audiencia, por lo tanto, adelante, el, el micrófono es vuestro y encantados de escucharos y participar. Adelante. De mi parte, bueno, agradecer la conferencia, me pareció muy interesante. Eh, sí, usted está usando Seven Vortex, pero todavía necesitamos profundizar más, sobre todo en la academia, en los partes precisamente de economía, administración, gerencia de proyectos, que son cosas importantes. Y más bien mi pregunta es si dentro de todo este eh, contexto y vinculaciones que han realizado ustedes, ya podríamos tener un directorio de gente interesada en estos campos, precisamente en el de la economía, en la de los proyectos, etcétera, que pudiéramos ligarnos a ellos un poquito más profundamente para comenzar a trabajar y avanzar en estas cosas. Es como una referencia. Muchas gracias por la conferencia. Con gusto, Ramiro, muchas gracias. Y sí, mira, dentro de 7 Vortex, la herramienta que viste del Hive es fundamentalmente esa idea, ¿no? La de poder tener un directorio de diferentes directorios que nos permita encontrar las instituciones en las que estamos todos metidos, especialmente en el tema de regeneración, que es convergente a esto. Ahora, dentro de 7 Vortex, una vez que tienes tu membresía como tu usuario, que es gratuita, puedes entrar a la parte de Discover. Y en Discover tienes biographs, como biografías, y ahí he hecho un directorio de personas que están trabajando en el tema, como Sarukan, Dana, John D. Liu, personas que yo he conocido o que he leído, y que la idea es que no tengamos que repetir el aprendizaje, sino que sea una fuente abierta de conocimiento para cualquiera. Y cada uno de estos, por ejemplo, él habla de arrecifes y cómo los arrecifes capturan carbono mucho más que otros ecosistemas. Y ahí fui poniendo los diferentes conferencias que hace. Y esto puede ser material didáctico directo para los alumnos. Yo empezaría por aquí, me metería al otro y lo exploraría. Te agradezco que estés aquí y con gusto le entramos a la UCI en la parte de negocios que pues también es de donde vengo. Yo soy Biomimicry Professional desde los negocios. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Andy, Juan Diego, ¿algo que quieran comentar? Hola.
Hola para todos. Hugo, muchas gracias, de verdad. Súper interesante lo que has comentado de los modelos y la explicación que has dado a cada uno de ellos. O sea, me han parecido muy inspiradores cada uno de ellos, o sea, ¿no? Para poderlos utilizar. Gracias también por compartir todos los sitios estos web, o sea, los voy a visitar, o sea, hay algunos de ellos que no los conocía, o sea, que me parece buenísimo para poder seguir trabajando y bueno, y uniendo aquí en lo que tenemos que hacer, o sea, ¿no? De crear redes, o sea, que yo creo que es lo fundamental acá. Y nada, yo solamente quería, pues quizás comentar dos cosas pequeñas, quizás una que ocurrió ahora en este tiempo y fue hablando con algunos médicos planteándoles, digamos, la situación en que estamos viviendo y cómo se pueden cambiar. Y algunos de ellos estaban muy pesimistas sobre digamos, sobre la posibilidad de transformación social que puede ejercerse a nivel global. Y me comentaban, por ejemplo, de la tendencia todavía mayoritaria que existe en el planeta de que tenemos metido lo del consumismo, o sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, y tenemos grandes eventos que los estamos repitiendo cíclicamente y que nos marcan, o sea, ¿no? Y que marcan el calendario de vida de muchísimas personas, o sea, la Navidad, o sea, entonces la gente va a comprar regalos, en los Reyes también, la gente sigue comprando más regalos, o sea, siempre hay, o sea, en febrero está el Día de los Enamorados para que la gente compre más, o sea, ¿no? Cada mes, o sea, el sistema económico ha diseñado momentos para que la gente siga consumiendo, o sea, ¿no? Y hay toda una orquesta que está empujando al consumismo y a la generación de basura, o sea, que va por ahí, al desecho y todo eso. Y fuera de eso hay gente que vive de eso justamente, o sea, y no quiere que eso se termine, o sea, entonces está luchando para mantenerlo, o sea, ¿no? Hasta el final, o sea, así se destruye. Entonces, se quedaba ahí como un hueco en esta conversación con estos médicos sobre esto, o sea, ¿no? Y a mí me parecía muy contrastante, o sea, el hecho de pensar en toda la economía regenerativa, en la economía del donut, en la economía del bien común, o sea, ¿no? En la economía azul, o sea, en otros tipos de economías más alternativos y en la economía colaborativa, pero sin embargo, o sea, la gran presencia de la economía, digamos, destructiva que tenemos hoy en día de usar y tirar, de esta economía lineal que nos está acabando. Pero a pesar de todo eso, pues hay muchos que no están convencidos para poder transformar, para poderse cambiar y empezar a cambiar el chip, les cuesta mucho, ¿no? En ese sentido. Entonces, no sé, cómo dejar planteado eso, o sea, que da para reflexionar esa parte y bueno. Y por el otro lado, o sea, que estoy muy contento aquí, o sea, cerca tengo a la gente de Biomimicry Granada, en el cual estamos trabajando bastante, o sea, con ellos. Y bueno, creo que vamos a hacer ahí algunos proyectos este año y pues estoy como muy contento de todo lo que puede venir gracias a la colaboración con ellos y de la creación de redes con Biomimicry Granada. Y nada, saludos y hasta la próxima. Genial, muchas gracias Juan Diego por tus preguntas y tu participación. Una de las cosas que yo entendí es que la basura es una invención humana y pareciera que el antropoceno está basado en nuestra huella que dejamos como basura y eso es absolutamente deprimente y frustrante. Pero lo que vemos en la naturaleza como tal, con sistemas un poco más sanos, es que no existe. Creo que al día de hoy muchas de las iniciativas que se están logrando es cómo limpiar el mar, cómo reutilizar la basura. Entonces, me parece que también debemos de entender que somos una especie muy joven y que de todos modos nos vamos a tener que transformar. Es decir, llevamos pocos segundos en la existencia en un año de la vida. Nosotros acabamos de llegar, entonces somos como unos pequeños niños de 2, 3 años que llegaron a una tienda de dulces y que están cogiendo todo lo que necesitan y no les importa si la basura está por aquí o por allá. Creo que debemos de hacer nuestro rol y probablemente no veamos los resultados directamente, pero tenemos que entender que el propósito en el que estamos es en el de integrarnos mejor.
y de sobrevivir como especie. Ya sabemos que lo que está pasando allá está mal. Mi alternativa es cómo presentar modelos de negocio que funcionen mejor y que lo estén haciendo diferente, y hace algunos años dejé de enfrentar, porque cuando me di cuenta que el menos menos me quitaba energía a mí también. Entonces, pero sí, en los confinamientos es lo que más me preocupó, es que es como magia. Yo dejo mi basura afuera y mi basura desaparece y nunca más la vuelvo a ver. Y mi miedo más grande es en el COVID, ¿qué pasa si dejan de recolectar basura? Me llenaría de todo eso que yo también consumo y que no funciona. Entonces, tenemos que ser creativos, llevar las soluciones más allá, y un concepto que aprendí de biomimicry son conexiones críticas. En lugar de masa crítica, las conexiones críticas. ¿Con quién nos tenemos que asociar para que las cosas sigan avanzando? Y saber que ocupamos un pequeño lugar en el tiempo que es muy relevante, pero que no es totalmente trascendente en el sentido megalómano, ¿no? Sino todos tenemos un rol que cumplir, y creo que es tan importante que lo entendamos así, porque ningún esfuerzo es pequeño. Andy. Yo comentar muy rápidamente, Juan, que hay venimos de una inercia, ¿no? Y cambiar las inercias son complicadas, ¿no? Muy complicadas y muy lentas, sobre todo. Aquí el drama es si vamos a llegar a tiempo, porque los tipping points, ¿no?, los puntos de no retorno, que ya son evidencias científicas, pues nos están diciendo cada vez más cerca, ¿no? Antes eran en países extraños y lejanos, pero ahora mismo lo tenemos en nuestro propio país. Tú al igual que yo estamos en España y ya estamos viendo muchos episodios cada vez más rápidos, ¿no? Fíjate, yo estoy trabajando desde hace muchos años en el análisis de ciclo de vida, que es una demanda que se lleva pidiendo desde hace muchos años. Fíjate, desde los años 90 ya la propia Unión Europea animaba a las instituciones, ¿no? Y está empezando a sonar ahora, ¿no? Acabamos de terminar un proyecto para un campeonato de deportes y nos han permitido utilizar el LCA, ¿no? Y fíjate, desde los años 90 estamos en el 2022, ¿no? O sea, el tiempo que ha tardado, ¿no? Hace unos años hablar con políticos de estas cosas era imposible. Cada vez es más cerca los responsables de políticas públicas, cada vez nos están pidiendo más ayuda. Patagonia acaba de publicar también cómo el abordaje de la sostenibilidad, término que van a dejar de utilizar, porque ellos mismos están diciendo que no son sostenibles, por lo tanto no quieren quemar el término, y están pidiendo ayuda para la complejidad de los procesos de una empresa como este tipo, ¿no? Así que lo que preguntaba antes Ramiro, pues está ahí, ¿no? Otra cosa es que de quién nos fiamos, qué hacemos, ¿no? Fenomenal. ¿Qué más? Andy. Hola, buenas a todos. Bueno, lo primero es que es impresionante la cantidad de similitudes a todo nivel que se dan globalmente. Esto que contaban, bueno, de los políticos, de la economía, etcétera. Yo estoy en la otra punta del mundo y es exacto. Y en realidad yo soy diseñadora gráfica, tengo más de 30 años de docencia, y cuando empecé a meterme en todos estos temas, sentí una necesidad imperiosa de traducirlo en mi enseñanza. Yo doy clases de lenguaje visual, que en realidad es una materia para muchísimas disciplinas de arte y de diseño, y empecé a llamarlo lenguaje biovisual, como para tantear si a mis alumnos les interesaba, y con gran sorpresa descubrí que, a pesar de estar en un entorno absolutamente natural y hermoso, el desconocimiento de los jóvenes sobre cualquier cosa que nos rodea era muy impresionante. Y eso me llevó el año pasado a dar otra materia que se llamó Introducción al Biodiseño, que en realidad estoy trabajando en un material donde cité, Manuel, me encantó tu ejemplo en el blog de la pluma, de cómo una pequeña pluma a la cual no le damos importancia es toda una obra de ingeniería increíble de la naturaleza. Y la verdad que la experiencia fue
muy positiva, pero necesito ahondar en la propuesta de cómo hacer para que los jóvenes se den cuenta de todo esto que está pasando. Yo creo que hay muchísimo interés de parte de ellos, pero como que todavía no hay herramientas. Y a nivel institucional, la verdad es que no es fácil, ya eso lo hemos visto, lo hemos comentado en otros episodios, vos, Juan Diego, creo que fuiste el que lo comentó, porque mi universidad tiene las carreras, por ejemplo, de ingeniería ambiental, la carrera de agroecología, y mi idea era que esta materia fuera una optativa común a esas carreras, porque me parece que a nivel de enriquecimiento, tener diseñadores, biólogos, ingenieros trabajando juntos, era un poco lo que estamos planteando aquí. Así que bueno, yo ahora estoy de vacaciones, pero creo que voy a meterme ahí en 7 boards. Hugo, te agradezco un montón, me pareció súper interesante. Aparte a nivel Te perdemos. que lo saca del decir, bueno, no, queremos, no, que son... Bueno, nada, eso, que me encantó y la charla de hoy, me gustó mucho el material de Hugo, pero voy a profundizar en eso y a tratar de enviarles, de compartir algún material concreto sobre todo esto. Gracias. Muchas gracias y creo que el futuro y el presente, porque también me parece relevante que dejemos de hablar solo del futuro, ¿no? En el presente tenemos la oportunidad y eso es lo que hace a los negocios fuertes, que cogen su fuerza del presente. Nosotros debemos de regresar al presente y hacer esos cambios que estás logrando en tu facultad. O sea, efectivamente, cada una de las cosas que estamos hablando, creo que todos sentimos el dolor conjunto, ¿no? O sea, es muy difícil, pero sí estamos avanzando. O sea, si volteamos años atrás, las cosas cambiaron y sí hemos avanzado en lo que estamos haciendo. La multidisciplinaridad es básica. En lo que más me gusta de Biomimicry es que nadie tiene la verdad absoluta. Es algo desde donde estamos aprendiendo y necesitamos colaborar para seguir aprendiendo. Ahora, con los chicos, lo que he visto que más funciona son historias sobre organismos, como organismos héroes, un poco los superpoderes de los organismos, y sacarlos a aprender y a generar esas historias desde su ambiente vivencial. O sea, la experiencia es fundamental, porque si todo pasa en la pantalla, hay algo que falta en esa reconexión. Y creo que debemos de poder codiseñar desde el ecosistema en el que vivimos para entender cuáles son las características, por ejemplo, que nuestra ciudad necesitaría y cómo devolver o sea, cómo el naturaleza como un mentor, como una referencia, nos puede ayudar a mejorar las ciudades en las que vivimos, que queramos llegar a un ecosistema sano. Te agradezco un montón, las herramientas están todas disponibles para lo que necesiten, las abrimos lo más posible de acuerdo a nuestros recursos. Si pudiéramos tener más recursos, las abriríamos todavía más, pero ahí vamos y creo que eso ha generado una pequeña diferencia. Invité a todos a que estuvieran aquí, no todos aceptaron ser panelistas, les agradezco el haber aceptado la invitación. Eso solo lo aclaro para que no parezca que hubo una selección de uno y del otro, sino todos fueron invitados y algunos aceptaron estar en cámara. Manuel, creo que es momento de cerrar y te dejaría el cierre a ti. Yo por mi lado venga. agradezco el espacio y nos vemos el siguiente mes. Tienen la invitación. Vamos a confirmar, pero como saben, cada uno de los invitados y de los temas aquí pues son relevantes para todos y los vamos co-creando. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo, que solo por comentar un poco, Andy, a mí me gusta decir que estamos formando parte de la historia, ¿no? La biomimesis está en una fase muy inicial y cada uno tenemos que adaptarla a nuestro entorno, ¿no? Como uno de los principios de vida, ¿no? Y es bonito decir y transmitir que formamos parte de ella, ¿no? Es cierto que esos material didáctico requiere mucho tiempo,
requiere mucho tiempo porque todavía no están digamos, publicados, pero al final creo que como la fauna, perdón, me acuerdo de un trabajo que hice con mis estudiantes de sal fuera a la calle y encuentran las rendijas, ¿no? Las rendijas del sistema, ¿no? Cuando hablamos de cómo metemos nuestros contenidos, ¿no? Encuentran las rendijas que hay en el asfalto, cómo de repente sale una planta, ¿no? Una planta resiliente urbana, donde no hay jardineros, donde no hay... Y hazle un altar, ¿no? Hazle un altar, dibújale, diséñale algo para que cuando vaya al jardinero no lo destruya, ¿no? Y el que más tiempo lo mantenga en vivo y lo comunique en las redes sociales, pues tendrá más nota, ¿no? A veces esos juegos tan tontos de los genios que nos rodean son muy fáciles, ¿no? Y qué bien que os riáis porque al final es de lo que se trata, ¿no? De una excusa para traerles y llevarles a donde... Por lo tanto, imaginación, creatividad y tú como diseñadora, pues eso lo tienes sin duda, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Una vez más, disculpar por la no comparecencia de David, pero creo que Hugo lo ha superado. Ahora que no nos oye David, lo ha superado con creces, con lo cual fantástico también que hayáis participado y nada más, porque es verdad que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero qué bien que gracias a vosotros y nos vemos en el próximo episodio. Yo creo que vamos a dejarlo en suspense porque es un temazo, es un tema que se sale de lo habitual en Europa. Es muy propio en Latinoamérica y en otros continentes, pero en Europa no es fácil encontrar de lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Así que os dejo ahí en suspense y nos vemos en la próxima edición de Manigua, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta siempre.